Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca acá en esta noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en el que Ecuador enfrenta uno de sus momentos más críticos, quizás la peor crisis de su historia reciente. Es una crisis sanitaria sumada a una crisis económica de dimensiones colosales y a una crisis política y moral nacida de la traición de Lenín Moreno, la manipulación de los medios, el mal uso de la que por décadas fue considerada la justicia más corrupta del mundo por propios y extraños. El problema parte de un odio escondido que Lenín Moreno tenía a Correa, porque el presidente Correa hacía gala de ser ciclista y usaba una bicicleta para hacer notar su condición física cada sábado. En esas fechas visitaba algún poblado o rincón de su país, mientras que Moreno se veía a sí mismo como un postrado debido a su parálisis. Esto se convirtió en odio escondido hasta que logró ganar la presidencia usando precisamente a Rafael Correa e inclusive poniendo en los carteles de publicidad para las elecciones el fondo de Rafael Correa a su imagen. Pero al darse cuenta, luego de una cuestionada victoria, que tenía falta de carisma, de oratoria, de ideas, lo que casi le lleva a una derrota electoral, este odio profundo se convirtió en poder y venganza ciega, nacida de un complejo de inferioridad. Una vez en el poder, dispuso de los cargos públicos, convirtiendo a estos en botín político, al igual que las empresas públicas a las que está entregando como concesiones de forma dudosa. Hizo a la Asamblea Nacional el sitio de la mayor corrupción, donde el hombre del maletín, el negociador, el lobista, ofrece a los asambleístas dinero, cargos públicos, negocios con el gobierno, canje de favores, visible en la elección de la vicepresidenta que sustituyó a Jorge Glass y que finalmente terminó en la cárcel por corrupción. Lenín Moreno convirtió el endeudamiento público con el Fondo Monetario Internacional también en un botín a repartirse que los ecuatorianos deberemos pagar por generaciones. Apoyado por la Embajada de los Estados Unidos, entre lo primero que hizo es entregar y someter al ejército y a la policía, al Pentágono y la DEA, en la llamada guerra al narcotráfico que Correa rechazó cuando se llamaba Plan Colombia. Luego, con la ayuda de militares retirados, formados en Estados Unidos, dio el segundo paso, que fue tomarse el partido Alianza País, y el 75% de los asambleístas de ese partido, que eran la mayoría de la asamblea, mediante ofertas, sobornos, seducciones, estos también traicionaron a Correa, al que, por supuesto, usaron en sus carteles publicitarios para llegar a la asamblea en la campaña electoral la imagen de Correa. El tercer paso fue eliminar a Jorge Glass, su vicepresidente electo y fiel a Rafael Correa, a quien los asambleístas le entregaron a una corte parcializada para que fuera destituido y apresado, permaneciendo ya 2 años en prisión sin que exista prueba material alguna de la corrupción, acusándolo de algo que no existía en las leyes vigentes, como es la conspiración para delinquir, y sancionándolo con una ley inexistente que regía antes de la Constitución del 2008. Después, su meta fue tomarse mediante una mañosa consulta popular el quinto poder del Estado, o poder de transparencia, para convertirse en un dictador camuflado. Mediante el Consejo Interino de Participación Ciudadana y Control Social, también llamado Poder de Transparencia, cuyos miembros, luego de la consulta popular, los escogió a dedo, podía nombrar a los miembros de otros poderes como el Poder Judicial o Electoral. Mediante el Consejo Interino de Participación Ciudadana y Control Social, Moreno, apoyado y manipulado por su esposa Rocío González, en todo, nombró a los miembros de la Corte Constitucional, que encubrieron el sinnúmero de violaciones de la Constitución,
empezando por la consulta popular que realizó, que fue ilegal e inconstitucional, o por la violación del artículo 4 de la Constitución, que prohibía el uso del territorio nacional o de bases militares por gobiernos extranjeros para cualquier fin. Así, pudo nombrar a los miembros de los órganos de control como la Contraloría, donde incluso puso a un hermano como jefe de personal y la usa para inventar cargos en contra de Correa. De la Superintendencia de Bancos, donde puso a sus amigos banqueros, enemigos a muerte de Correa, a que dirijan el órgano que debía controlarlos, lo que les permitió tener ganancias extraordinarias en tiempos de crisis, como el que vive Ecuador desde el año 2017 en que Moreno asumió la presidencia. También nombró al superintendente de Comercio Justo o de Compañías, a las que perdonó una deuda con el Estado de 4.500 millones de dólares, lo que produjo la desaparición de una gran masa de dólares de la circulación, que en un país dolarizado es grave, y se convirtió esto en fuga de capitales, restándole además solvencia al Estado, lo que le obligó a pedir al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares para poder financiar su gobierno luego de este gran regalo a las empresas más ricas del país, incluido compañías petroleras extranjeras. El Consejo Interino de Participación Ciudadana y Control Social le permitió también nombrar al superintendente de comunicaciones y eliminar la ley contra el linchamiento mediático que impedía a los medios hacer denuncias sin evidencias, sin contraste de pruebas, y disponer de los medios públicos y medios incautados a la banca, dándole un gran poder mediático mediante 4 canales de gran sintonía de televisión, uno creado por Correa, el canal público Ecuador TV, y los restantes incautados a los banqueros de apellidos Isaías, dueños de Filan Banco, el banco más grande del país, que fugaron a los Estados Unidos, donde viven en Miami, disfrutando del dinero que robaron a sus clientes y al Banco Central. Lenín Moreno además dispone de 2 periódicos, numerosas radios que se sumaron a los medios privados para hacer la campaña mediática contra Correa y los correístas, manipular la información y convertirse en jueces que decían a los tribunales quiénes eran los culpables y los inocentes. El siguiente paso fue tomarse el Consejo Nacional Electoral para evitar que cualquier partido de la línea de Correa participara en las elecciones o dispusiera de presupuestos, como lo señala la ley electoral de Ecuador, que obliga al Estado a financiar las campañas electorales y a los partidos. Pero en el año 2018 no pudo impedir la participación de Correa. Algo salió mal en las elecciones de alcaldes y prefectos, pues los correístas, usando un partido prestado, lograron las prefecturas de Pichincha y Manabí, 2 de las 3 provincias más pobladas del Ecuador. Luego fue tomarse la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial, donde puso a la fiscal, que está solamente para acusar a Rafael Correa y los correístas, y puso jueces que debían cumplir con la consigna de apresar a Correa y erradicar el correísmo del país, convirtiendo a la justicia ecuatoriana en su Santa Inquisición. Pero el gobierno de Lenín Moreno ha empobrecido al país. Soporta el rechazo manifestado en la baja credibilidad y respaldo que nos llega al momento ni al 10%. Está culpado del uso excesivo de la fuerza y del asesinato de manifestantes por la ONU y los indígenas desde la represión de las manifestaciones en octubre de 2019, que ha manejado de forma inadecuada, desprevenida y desordenada esta pandemia del coronavirus, prefiriendo pagar la deuda externa que comprar equipos para enfrentar la situación. El manejo ha sido tan malo que ha llamado la atención mundial por los cadáveres en las calles de Guayaquil. La ausencia del presidente y ahora del uso de la justicia para perseguir a sus enemigos políticos, en especial a Correa y Glass, sus ex amigos, a los que recuerda el pueblo ecuatoriano con gratitud porque sacaron al país de una crisis similar a la del terremoto del 2016,
este ver a Moreno escondido en las Galápagos del coronavirus mientras su pueblo quema muertos en las calles, el saber mediante una sentencia y los medios nacionales e internacionales que a Moreno o a sus aliados, la derecha, les preocupa más que el desastre sanitario, que el desastre económico que enfrenta todo el país por la cuarentena o el autoaislamiento, que la falta de salud, de dinero, de trabajo, de medicinas, de alimentos, de todo un país. Es más importante ganar las próximas elecciones y apreciar a Correa, a quien ahora es más querido y necesitado que nunca, y es visto como la mejor inteligencia, alguien con experiencia para salir de este atolladero, pues nos sacó en aquella crisis del terremoto del 2016, y esto de detenerle, de ordenar la prisión y la cárcel de Correa por 8 años, parece ser la gota que derramó el vaso. Este gobierno, al que solo le resta 1 año, está en un callejón sin salida, sitiado por todas partes, enfrentando mal una acción sin precedentes en la historia de Ecuador que lo desacredita más cada día, sin recursos por la caída del precio del petróleo que convierte a Moreno en un mal mandatario y sus funcionarios o aliados en malvados a los que solo les resta usar la violencia contra el pueblo, usando las fuerzas armadas, lo que pondría a los ecuatorianos en contra de los ecuatorianos, alentando una guerra civil como Siria. O también le queda salir corriendo y salvar el pellejo, permitiendo a Correa participar en las próximas elecciones, indultando a Correa y Glass y a todos los sentenciados políticos, permitiendo el registro de un partido correísta y usando las próximas elecciones como puerta de escape para evitar un derramamiento de sangre peor que el del octubre del año pasado. Seguir el ejemplo de Argentina parece ser ahora la mejor alternativa. Muchas gracias.